Un diagrama de flujo es una representación gráfica, un dibujo que nos ayuda a describir un proceso, un sistema o un algoritmo. Esto se usa en informática. Se utiliza para documentar, para estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos complejos dentro de un algoritmo o software de informática. Los diagramas de flujo utilizan figuras y flechas que permiten conectar los procesos para darle orden y seguimiento. Pueden variar desde diagramas simples, dibujados a mano, o realizados a través de software de computador especializado. Problema: identificar si un año es bisiesto. Concepto: un año es bisiesto en el calendario gregoriano si es divisible entre 100, pero no entre 400. La fórmula lógica que se suele usar para establecer si un año es bisiesto sería la siguiente. A. Es divisible entre 400. B. Es divisible entre 4. C. No es divisible entre 100. En programación, este algoritmo es fundamental para la realización de calendarios y cálculos de fechas. Un año en 4 dígitos según el calendario gregoriano. Proceso. Los pasos a seguir en este proceso son los siguientes. Elegir el medio para dibujar el diagrama de flujo. Algunas personas usan lápiz y papel, mientras que otras usan programas especializados. Una ventaja de usar software para crear diagramas de flujo es que la información se guarda en un formato digital. Así es muy fácil editar y compartir. Identificar los pasos del proceso. ¿Qué acciones debo seguir? ¿Qué ocurre en cada paso del proceso? ¿Necesito tomar una decisión antes de continuar un paso? Dibujar. 1. Inicio. 2. Procesos y decisiones. 3. Conexiones. 4. Fin. Resultado. Confirmación en pantalla si el año es bisiesto o no. El pseudocódigo es una representación de alto nivel de una manera informal en la que nuestro algoritmo funciona. En este caso contamos con 7 pasos. El primero sería el inicio. Después de eso tenemos que recibir el año, que queremos saber si es un año bisiesto o no. Lo que continúa es hacer una división. Dividimos entre 400. En caso de que el residuo de la división sea igual a 0, el año en efecto es bisiesto y se imprimiría en pantalla. En caso contrario, tenemos que hacer otra división. Tenemos que dividir entre 4 y entre 100. Si el resultado de la división entre 4 es igual a 0 y la división entre 100, su residuo es distinto de 0, entonces el año es bisiesto. En caso contrario, el año no es bisiesto y se imprimiría en pantalla. Vamos a ver esto cómo se haría en software. Este es el software de FD, un software que te ayudará a realizar tus diagramas de flujo. Como te das cuenta, en la parte superior tenemos los menús, en la parte inferior tenemos iconos y los últimos son los que nos ayudarán a crear nuestro diagrama. El diagrama tiene un principio y un fin que se crean automáticamente al hacer un archivo nuevo. Para nuestro caso vamos a calcular un año para saber si es bisiesto. Recordemos que los años bisiestos son divisibles entre 4, aunque no serán bisiestos si son divisibles entre 100, a menos que sean divisibles por 400. Suena un poco complicado, pero en el diagrama de flujo será mucho más sencillo. Existen varios tipos de diagrama de flujo. Hay formatos horizontales, verticales, que es el que utilizaremos, donde el flujo y la secuencia de las operaciones va de arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de las operaciones de un proceso con toda la información que consideremos necesaria. Nuestro proceso será primero iniciar, después recibir el año. De ahí tendremos que dividir el año entre 400 y si el residuo es de 0, entonces el año es bisiesto. En caso contrario, tendremos que hacer otra división para ver si al dividir el año entre 4 y entre 100, el residuo es de 0. Entonces el año es bisiesto. Si no, el año no es bisiesto y terminamos nuestro algoritmo. Vamos a hacerlo. Iniciamos primero con una asignación. Seleccionamos el icono de asignación. No nos permite ubicarlo en ningún lugar hasta que encuentre un espacio donde sí se puede insertar una asignación. Ahí damos un clic y con un doble clic podemos escribir la condición donde le decimos que A queda asignado a
el año que recibimos. De ahí tenemos que tomar una decisión, la división que vamos a hacer. Para eso seleccionamos el icono de decisión, lo colocamos en donde puede aparecer con sus dos caminos, el lado del sí y el lado del no. Doble clic y editamos la decisión que vamos a tomar. Recordemos que en informática a el residuo de una división se le considera una palabra reservada mod. Entonces le decimos que si el residuo de la división del año entre 400 es igual a 0, por el lado del sí, el año efectivamente es bisiesto. Tendríamos que escribirlo en pantalla. Usamos el icono correspondiente y con doble clic escribimos que el año es bisiesto. Por el lado del no, tendríamos que hacer una nueva división, tomar otra decisión, así que seleccionamos el icono, lo colocamos en su lugar y escribimos la nueva condición, donde decimos que si el residuo del año dividido entre 4 es igual a 0 y además se tienen que cumplir dos condiciones al mismo tiempo, el residuo del año dividido entre 100 es distinto de 0, entonces por el lado del sí diríamos que el año es bisiesto. Lo pasamos a pantalla nuevamente. Mientras que si no cumple las condiciones, el año no es bisiesto. De esta forma, nuestro algoritmo queda completo. Vamos a revisarlo. Iniciamos. A la variable A le asignamos el valor del año que vamos a recibir y hacemos nuestro primer cálculo, donde vemos el residuo del año dividido entre 400. En caso de que sea igual a 0, el año en efecto es bisiesto y el algoritmo termina. En caso de que no sea verdadero, hacemos una nueva división, donde buscamos el residuo del año al dividirse entre 4 y además el residuo del año al dividirse entre 100. Si en la primera operación es igual a 0 y en la segunda no es igual a 0, el año es bisiesto y termina el algoritmo. En caso de que no cumpla esas condiciones, el año no es bisiesto y acabamos con nuestro algoritmo. Como te darás cuenta, este programa te ayuda a crear algoritmos de una manera más sencilla y poder determinar gráficamente el camino que ha de seguir tu algoritmo. Con esto terminamos el tema de diagramas de flujo y recuerda que si tienes alguna duda puedes consultar tu guía o con tus maestros.